muchas gracias por su paciencia y su disposición de estar en esta clase. Les comparto información del ponente del día de hoy, Ariel Ramos Marcín. Él es abogado de la Escuela Libre de Derecho en Ciudad de México y maestro en Derecho de la Escuela Libre de Derecho en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente, Ariel Ramos es socio fundador de Ramos Marcín Abogados y se especializa en transacciones internacionales en diversas áreas, incluyendo desarrollo y financiamiento de proyectos de energía, infraestructura, energías renovables, energía eléctrica, petróleo, gas natural licuado, contratación pública, temas regulatorios de proyectos de asociaciones público-privados o PPP, representando a instituciones financieras nacionales e internacionales, desarrolladores y empresas constructores y de ingeniería, así como a dependencias del gobierno mexicano. Anteriormente colaboró en diversas firmas nacionales e internacionales, lo que incluyó Mayer Brown y White Case, en las que fue socio encargado de las prácticas de infraestructura, energía y financiamiento de proyectos en México. Adicionalmente, se especializa en financiamiento estructurado, asesoría regulatoria, quiebras y reestructuras, inmobiliario y fusiones y adquisiciones. El licenciado Ramos ha sido reconocido como abogado líder en las áreas de financiamiento de proyectos e infraestructura, recursos naturales, energía y contratación gubernamental por revistas especializadas como Chambers Partners Latam, Euromoney Guide to the World's Leading Energy and Natural Resources Lawyers, Who's Who in Project Finance and Government Procurement como Highly Recommended Lawyer in Energy and Project Finance por el PLC, Which Lawyer, iFlow y los Legal 500. Es autor de diversos artículos en materia de energía e infraestructura y catedrático en instituciones de prestigio en diversas materias, incluyendo energía, derecho administrativo, contratos internacionales, comercio internacional, obligaciones y contratos y derecho bancario. Entre otras, es miembro del International Board of Advisors de la Universidad de Texas, fue presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético y es miembro de la Barra Mexicana de Abogados. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ariel. Bienvenido. No, un placer a todos. Muchísimas gracias. Una disculpa por la demora, pero además de temas técnicos, tuvimos aquí un pequeño inconveniente y bueno, una llamada de último minuto. Pero bueno, una pregunta, Isabela, ¿con cuánto tiempo contamos? Tenemos hasta las 7 p.m. hora Ciudad de México. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ah, ahora no, denme un segundito, que otra vez se cerró la cámara, pero bueno, ya procedamos. Ya aquí la tengo. Dame un segundo. Aquí está. Pues sí, no está funcionando. Pero bueno, procedamos. Entonces, bueno, un placer estar con ustedes y tocar este tema que al final del día, fuera de que tal vez para algunos efectos podría considerarse que ha perdido relevancia porque los sectores tanto de energía como de infraestructura han perdido dinamismo. En realidad, esta es un área que es muy importante que todo el mundo conozca y que sepan al final del día cuáles son las peculiaridades de la misma. Entonces, me tomé la libertad de preparar una presentación en la cual vamos a tocar, nos vamos a concentrar en lo que es propiamente el financiamiento de proyectos, pero si nos alcanza a dar tiempo, también vamos a hablar sobre otras dos técnicas de financiamiento, que es bonos de proyecto, que digamos tiene alguna relación, o es una forma también de financiar proyectos, y también la técnica de Reserve-Based Lending o financiamiento sobre la base de reservas, que es la técnica que se utiliza para el financiamiento de actividades de upstream primordialmente. Básicamente, como antecedente, es importante mencionar que esta técnica de financiamiento se desarrolló en los años 90
como una fuente para poder desarrollar múltiples proyectos en diferentes jurisdicciones. Por otra parte, buscar limitar la responsabilidad de los desarrolladores y evitar que en un momento dado un proyecto contaminara o proyecto que está desarrollándose de manera positiva pudiera contaminar a otros que no lo están haciendo. Eh, es decir, el antecedente de esto es que anteriormente a que existiera el Project Finance, por lo general los grupos de desarrolladores o gobiernos desarrollaban proyectos sobre la base de crédito corporativo, básicamente. Es decir, si era un proyecto gubernamental, básicamente el gobierno absorbía vía obra pública todo el peso financiero del proyecto. Hicieran grupos privados, al final del día esos grupos vía crédito corporativo asumían la responsabilidad de los proyectos y el financiamiento del proyecto, y lo que ocurría es que cuando un proyecto salía mal, ¿qué es lo que pasa? Pues como todo al final del día partía del mismo balance, pues lo que ocurría en muchas ocasiones era algunos grupos o el mismo gobierno utilizaba dinero de los proyectos que estaban funcionando bien para tapar los hoyos de aquellos que no funcionaban bien, y de esa manera pues se contaminaba y primero se limitaba la capacidad de desarrollo de proyectos, y por otra parte se contamina un proyecto que está desarrollándose de forma adecuada con uno que no lo está haciendo. Entonces, por eso en los años 90 se desarrolló esta técnica de financiamiento con el objetivo de precisamente buscar limitar la responsabilidad de los desarrolladores, que no hubiera esta contaminación entre proyectos y que hubiera una mejor identificación, diversificación y mitigación de riesgos. Ahora vamos a ampliar este tema en particular. Y por otra parte, pues, y que se desarrollaran proyectos a largo plazo, es decir, que los financiamientos también fueran a largo plazo, de tal suerte que el costo del financiamiento pues se difiere en el tiempo. Ahora, el día de hoy, pues tenemos grandes retos para el desarrollo de proyectos y el desarrollo de financiamiento de proyectos por la volatilidad económica, los diferentes mecanismos de control de inflación y de tasas de interés que han provocado grandes conflictos, porque como recordarán, pues nosotros venimos ahora de la época de la pandemia, en donde fue una época de gran inflación, sobre todo porque los gobiernos, bueno, que no fue el caso de México, pero la mayoría de los gobiernos comenzaron a emitir deuda para que hubiera recursos en el mercado para poder desarrollar los diferentes, que la gente y las compañías pudieran cubrir sus necesidades. Permítanme un segundo, por favor. Es que aquí permítanme. Me está dejando. Denme un segundito. Me tengo que dar una llamada.
de la Ciudad de México. Perdonen, disculpen, pero ya saben, aquí los clientes tienen prioridad. Bueno, entonces les estaba yo comentando los retos que actualmente tenemos y que se tienen. Perdón, quien esté fuera de base, si puede apagar su cámara, se los vamos a agradecer porque gracias. Eh, También, obviamente, el tema de la guerra comercial que ha comenzado los Estados Unidos contra China y el resto del mundo, incluyéndonos nosotros, no sabemos dónde va a acabar ese tema, pero evidentemente esto afecta tanto, o pone un riesgo tanto a nivel inflación como a nivel de tasas de interés. Y por último, a nivel local, pues obviamente el que más nos importa, digo, hay muchos riesgos que tenemos en el país, pero el primordial, obviamente, para nosotros, y relevante para nosotros desde el punto de vista jurídico, es los ataques al Estado de Derecho, la reforma judicial y la implementación de la reforma judicial, que esto implica o el riesgo de falta de independencia de los tribunales, los temas de inseguridad y los temas de corrupción. En adición, hay otro riesgo muy importante que hay que incluir aquí, y ese riesgo tiene que ver con el alto déficit de deuda gubernamental. Muchos de ustedes me podrán decir, bueno, pero si comparamos el déficit de deuda que tiene México comparado con Estados Unidos o con los países europeos de la OECD, no estamos mal. Pues sí, pero desafortunadamente esto más los otros factores que tenemos, evidentemente ponen en un alto riesgo la viabilidad de poder desarrollar proyectos y de poder obtener buenas condiciones de financiamiento. Que no está dejándome. Está ya. Ahora bien, no existe un concepto de lo que es Project Finance como tal, pero básicamente en mi experiencia y después de consultar diferentes, eh, eh, diferentes analistas y textos sobre el tema, eh, desarrollé esta definición de lo que es el Project Finance. Y lo podemos definir como una técnica de financiamiento estructurado a largo plazo, con o sin responsabilidad para los desarrolladores, para la construcción, operación y mantenimiento o refinanciamiento de proyectos de energía o infraestructura de uso intensivo de capital, que incluiría tanto deuda, aportaciones de capital, instrumentos de mejora de crédito, cuyo presupuesto básico son los flujos generados por su operación y que sirven de garantía conjuntamente con todos los activos tangibles e intangibles del proyecto y el interés o participación de los desarrolladores y socios en el mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a primero desmenuzar los elementos de esta definición. En cuanto a su naturaleza, el Project Finance no es una figura jurídica. El Project Finance es una técnica de financiamiento, como ahorita lo acabamos de comentar, y por lo mismo es dinámico. Es decir, no hay una sola forma de hacer Project Finance. El Project Finance siempre se tiene que ajustar al final del día a las necesidades del proyecto y se tiene que ajustar a las diferentes situaciones que presente la realidad del mismo. ¿Para qué se va a utilizar un financiamiento de Project Finance? Como decíamos, también la definición, se puede utilizar para la construcción y operación y mantenimiento o el refinanciamiento de proyectos. Por lo general, como es una técnica de financiamiento sumamente sofisticada y que requiere de muchos recursos, en muchas ocasiones lo que ocurre es que se termina utilizando primordialmente para el desarrollo de proyectos de energía e infraestructura, porque estos proyectos siempre requieren, son de uso intensivo de capital. En cuanto al nivel de responsabilidad, este es un tema que mencionaba yo al inicio, es un tema muy importante
que sirvió de base para el desarrollo de estos proyectos. Y es que si lo que se busca es limitar la responsabilidad de los desarrolladores. ¿Para qué? Para permitirle a los desarrolladores estar desarrollando varios proyectos en paralelo. Entonces, tenemos, desde esta perspectiva, tenemos dos tipos. Tenemos sin recurso para los desarrolladores, que se entiende como non-recourse, o con recurso limitado. La realidad es que los non-recourse project finance casi no se utilizan y casi no se utilizan, pues como se podrán imaginar, porque la burra no era arisca, porque en muchas ocasiones efectivamente riesgos que pensaban que no iban a ocurrir sí ocurrieron y entonces no había forma de poderle reclamar pago alguno a los desarrolladores. Y en el caso, por lo general, lo que encontramos son Limited Recourse Project Finance, que son proyectos en los cuales, para cierto tipo de riesgos, los desarrolladores aún tendrían un cierto nivel de responsabilidad. ¿Qué tipo de riesgos? Por lo general estamos hablando de riesgos de construcción, pero también cuando encontramos riesgos atípicos que viven o duran toda la vida del proyecto, también se le pide a los desarrolladores que tengan un cierto nivel de responsabilidad, por lo general a nivel corporativo, ya sea con obligaciones solidarias o ya sea mediante cartas de crédito u otro tipo de garantía, entiendas una fianza, o dando garantías inmobiliarias o líquidas. Entonces, pero de cualquier manera, en ningún caso va a ser el total del monto del proyecto, no es muy raro que eso realmente ocurra, ¿no? Eh, por lo que respecta al tipo de recursos que vamos a aplicar, aquí tendríamos deuda, ya sea deuda tanto de forma temporal como deuda permanente. Podemos tener aportaciones de capital y podemos tener instrumentos de mejora de crédito. El presupuesto básico, y este es el elemento esencial de lo que es el Project Finance, y es que la fuente primordial de pago y la fuente primordial de garantía son los flujos que derivan de la operación del proyecto, no son los fierros del proyecto. Es decir, todo lo que vamos a tener como garantía parte al final del día de los flujos, pero y obviamente vamos a tener también los fierros y vamos a tener también cualquier tipo de activo intangible. Sin embargo, el activo más importante de un proyecto es su flujo, porque de lo que deriva esto es el flujo. Si lo traemos a valor presente, su monto es infinitamente mayor al valor de los activos. Y les pongo un ejemplo. Un proyecto de energía eléctrica que puede costar, vamos a suponer, $500 millones, pero que tenga un contrato con el gobierno de 20 años de que le va a estar proveyendo energía. Si nosotros traemos a valor presente esos 20 años de flujo, el flujo podríamos estar hablando de varios miles de millones de dólares, no de 500 millones de dólares. Entonces, a mí los fierros me sirven para generar un flujo y ese flujo lo puedo traer a valor presente. Pero el problema que tenemos es que si yo me quedo con los fierros, pero esos fierros no funcionan o no los puedo operar porque me falta un permiso, pues de nada sirve. O sea, vender esos fierros a valor de liquidación, pues no me resuelve a mí el problema, ¿no? Porque yo tengo al final del día un compromiso financiero frente a los acreedores. Eh, Esto también muestra la complejidad, el nivel de complejidad del Project Finance. Estas son algunas de las partes que pueden estar involucradas en el Project Finance, pero pueden haber más. Por una parte, podemos tener a los desarrolladores vis a vis la compañía del proyecto, es decir, por lo general, como decíamos antes, lo que se busca con el Project Finance es aislar los riesgos. Entonces, uno de los presupuestos del Project Finance es que el titular del proyecto, el titular del contrato del proyecto, sea una compañía de nueva creación, por lo general. Y esta compañía, es decir, un Special Purpose Vehicle, y entonces este se distingue de propiamente los desarrolladores. Por otra parte, vamos a tener los acreedores en podemos tener acreedores en etapa de construcción y después acreedores permanentes o preferentes, dependiendo de qué tipo de crédito vayamos a tener. Podemos tener acreedores preferentes o denominados senior con vis a vis acreedores subordinados. Por lo general,
¿Cuáles son acreedores subordinados? Pues por lo general son los mismos socios o los desarrolladores. Permítanme un segundo, por favor, que me están marcando. Listo, perdón. Perdón, ya se me movió aquí la presentación. Ahora déjenme ver si le puedo regresar. Pero bueno, al final del día tenemos diferentes partes que juegan en este tipo de técnica de financiamiento. Decíamos, estábamos hablando por una parte de los desarrolladores, por una parte de la compañía del proyecto que sería la deudora, por otra parte tenemos los acreedores, por otra parte podemos tener el gobierno, puede ser el gobierno federal y el gobierno estatal, por otra parte estaríamos hablando de los contratistas del proyecto, tanto para proveer la ingeniería como para proveer los equipos como para proveer los servicios de construcción. En algunos casos son el mismo, en otros casos son diferentes entidades. Entonces, esto nada más es un ejemplo del nivel de complejidad de esta técnica de financiamiento. Ahora, ya entrando a la lámina que tenemos nosotros aquí, eh, por una parte podemos estar hablando, podemos distinguirlos, decíamos anteriormente, desde la perspectiva de su responsabilidad, podemos distinguirlo entre non-recourse o limited recourse. Desde el punto de vista del foro, podemos tener financiamientos locales o financiamientos internacionales o cross-border. ¿A qué nos referimos esto? Ahorita lo vamos a ver un poquito más gráficamente en otra lámina, pero al final del día nos referimos a financiamientos en los cuales hay más de una jurisdicción involucrada, ya sea por la nacionalidad de las partes, ya sea por que los equipos vienen de otra parte del mundo, ya sea porque el financiamiento viene de otro país y está sujeto a un régimen diferente al mexicano, etcétera. O también podemos tener en Project Finance puramente local, todo sujeto a derecho local. Entonces, y depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, esto es más común en proyectos de infraestructura local, como son carreteras, etcétera. Pues ahí se limita la exposición internacional a veces, ¿no? Pero depende del caso concreto. Podemos tener también financiamientos híbridos, es decir, financiamientos donde al final del día se combinen diferentes técnicas de financiamiento, que por lo general es ahora la regla. Es muy raro encontrar ya productos financieros que sean estrictamente de un solo tipo. Por lo general ahora encontramos una combinación de productos financieros, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, tener un financiamiento estructurado a corto plazo
con una salida, lo que le llaman un takeout, que al final del día a través de un bono de proyecto, y entonces, pero no es un solo financiamiento, en realidad serían dos, o con un refinanciamiento eventualmente, ¿no? Entonces, esa es otra clasificación. También por fases podemos tener créditos puente en la etapa de construcción y después financiamientos permanentes eh, ya, propiamente para concluir la construcción y la operación o nada más para la operación. ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque evidentemente tener un financiamiento a largo plazo es mucho más barato que tener un financiamiento a corto plazo. Entonces, de ahí la diferencia. En cuanto a las ventajas, pues ahorita ya hemos platicado algunas de estas ventajas. Como decíamos, por una parte tenemos el desarrollo de múltiples proyectos simultáneamente, que eso le permite a los grupos ser activos no solamente con múltiples proyectos, sino en diferentes jurisdicciones. Eh, por otra parte, una ventaja que ahora cada vez es menos es que se ha considerado un financiamiento fuera de balance. ¿Qué significa esto? Significa que ciertas obligaciones financieras, mientras no se actualicen, pues básicamente no se consideran como deuda directa del deudor. Pero esto va a depender del caso concreto, va a depender de cómo se estructure y más importante de cómo aplican las normas contables al tipo de proyecto. Eh, por otra parte, tenemos cierta independencia de otro tipo de obligaciones financieras. Entiéndase, por ejemplo, si un grupo, su capacidad de obtener crédito corporativo ya se ha visto limitado por el hecho de que simple y sencillamente su balance no da, pues con un Project Finance al final del día, porque Project Finance al final del día ya el balance del desarrollador para ciertos efectos se vuelve menos relevante. Entonces, esto le permite o le permite a los grupos jugar con otro tipo de obligaciones financieras que tengan. Se pueden obtener términos financieros más favorables. Como decía yo, un financiamiento a largo plazo en términos de Project Finance puede obtenerse mejores tasas que otro tipo de financiamientos, pero esto también se tiene que analizar caso por caso. Por otra parte, como decíamos también anteriormente, se permite una mejor diversificación y mitigación de riesgos, que ese es uno de los puntos fundamentales de esta técnica. Ahora lo vamos a ver. Eh, y por otra parte, es muy importante que también ayuda a que haya una mejor comunicación entre acreedores y entre el proyecto. Entonces, se evitan sorpresas y esto permite que a largo plazo se puedan obtener. Si ocurren situaciones que en estos proyectos a largo plazo, siempre van a haber situaciones que van a estar fuera de nuestro control. Entonces, si ocurren estas situaciones, en realidad hay mejor forma de poderlo desarrollar. Ah, ¿Cuáles son las desventajas? Porque sí las hay. Las desventajas implica que hay una gran complejidad en lo que es la auditoría o el proceso propiamente de identificación y asignación de riesgos, porque esto es un proceso que también implica una evaluación. Entonces, pues esto significa que el Project Finance en muchas ocasiones requiere tiempo. Y nosotros ya y les voy a poner un ejemplo. Yo tuve oportunidad de estar involucrado en el primer Project Finance en la historia de este país, en los años 90, y el financiamiento se tardó más de 2 años. Eh, Sin embargo, conforme fuimos estandarizando documentación y criterios, ya podíamos lograr un financiamiento en cosa de un par de meses, ¿no? Y yo ya he logrado financiamientos en cosa de menos de un mes. Ahora, todo eso ya cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, pues nos cambiaron todas las preguntas y ahora con todo el tema de la reforma judicial y la reforma en energía, la reforma en telecomunicaciones, las reformas a la ley de obras y la ley de adquisiciones y servicios del sector público, evidentemente, pues ahora hay que volver a hacer el análisis de riesgo de muchos de estos proyectos, dependiendo de cuál sea el caso, para ver cómo se van a manejar, ¿no? Digamos, otra desventaja, esto para los acreedores, es que en muchas ocasiones terminan asumiendo más riesgos que típicamente no asumirían. Y ese es un tema importante, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales se vuelve complejo
desarrollar este tipo de financiamientos. Por otra parte, podemos tener tasas de interés o más bajos o más altos, dependiendo del caso, porque con esta técnica a veces se logra financiar proyectos que no se financiarían bajo ninguna otra circunstancia. Y entonces, esto podría implicar en un momento dado un mayor costo, pero depende del caso, de nueva cuenta. También tenemos una mayor supervisión de los acreedores y una mayor carga administrativa para el proyecto y los desarrolladores. Entonces, pues eso, pues sí, sí es muy engorroso. Esta es una de las principales diferencias entre el Project Finance y un Project Bond, ¿no? Porque al final del día el tipo de acreedor es diferente y el interés del acreedor es diferente. Aquí el acreedor considera los activos suyos, entonces quiere estar metido y enterado perfectamente de todos los diferentes situaciones que puedan afectar al proyecto. En el caso de un bonista, si bien lo que le importa es que le paguen su cupón, entonces se vuelve un poco menos relevante su nivel de participación en el proyecto. También hay algunos riesgos que requieren coberturas cambiarias, coberturas, por ejemplo, sobre el diferente costo sobre el costo de diferentes insumos. Entonces, eso aumenta a veces el costo del proyecto en general. Eh, pues una desventaja también es que pues por más nivel de sofisticación que tengan los desarrolladores o los acreedores, nunca es posible poder identificar todos los riesgos que van a ocurrir. Y siempre va a ocurrir como son proyectos a largo plazo, pues al final del día siempre van a ocurrir riesgos que al final del día pueden o no pueden afectar la viabilidad del mismo o el costo. ¿Cuáles son algunos sectores en los cuales se implementa el Project Finance? Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos el caso de generación de energía eléctrica, que esto incluye tanto renovables, convencional, termoeléctrico, energía nuclear, infraestructura de energía eléctrica, tanto líneas de transmisión, subestación, líneas de distribución. En el caso de oil and gas, diferente al caso del upstream, o sea, en el caso de la exploración y producción, eso lo vamos a ver más tarde, pero para el desarrollo de infraestructura petrolera, entiéndase, plataformas, ductos, oleoductos, refinerías, plantas de gas natural licuado, almacenadoras, recepción de depósito de hidrocarburos, etcétera. Eh, para el desarrollo de infraestructura social, es decir, vía asociaciones público-privadas, que por cierto, la presidenta dijo que no se van a hacer APPs bajo el esquema que desarrolló Calderón. Bueno, pues, seguramente, bueno, ya tenemos las reformas a la ley de obras y ley de adquisiciones, pues llámenle como quieran, si quieren llámenle alianzas del bienestar o como gusten llamarles, pero al final del día se van a tener que utilizar este tipo de técnica para el financiamiento y se va a requerir desarrollar asociaciones público-privadas en sentido amplio. Yo lo denomino sentido amplio, bueno, sentido estricto, aquellas APPs que se desarrollan bajo la ley APP, que en realidad han sido muy pocas. Pero asociaciones público-privadas es un concepto muy amplio. Entonces, al final del día, en la medida que haya coparticipación público-privada, pues es una APP. Ahora, no te gusta decirle APP, pues llámale de nueva cuenta como quieras, ¿no? Llámale alianzas del bienestar o del pueblo o como le quieras llamar, pero al final del día se van a desarrollar este tipo de proyectos por esa vía. Y ese tipo de infraestructura, por lo general, involucra pues, plantas de tratamiento de agua, escuelas públicas, hospitales públicos, carreteras libres de peaje. Yo he tenido oportunidad de participar en el desarrollo de todo ese tipo de proyectos, ¿no? Y es urgente que se desarrollen. Ahora, el problema principal de la infraestructura social es que eh, si se cobrara lo que realmente cuesta esa infraestructura, pues sería inviable, ¿no? Es decir, no habría forma de que los usuarios pagaran por los servicios del hospital por ejemplo, por el metro, ¿no? Digo, al final del día el metro cuesta una fracción en este país y en todos los países está subsidiado, pero sobre todo en este país está excesivamente subsidiado. ¿Y qué pasa? Pues si el gobierno no pone los recursos que tiene que poner, pues terminan ocurriendo los accidentes, la línea 12, etcétera, ¿no? Es inevitable. Y también se utiliza el Project Finance para desarrollos inmobiliarios.
entiéndase edificios corporativos, centros comerciales, plantas industriales, almacenes generales de depósito, etcétera. También mencionamos en infraestructura de telecomunicaciones, ya sea como para puertos o carreteras, ya sea de peaje o libres de peaje, entiéndase tarifa sombra, que es un tipo de APP, o también los hemos utilizado para el desarrollo de la industria minera y de la industria de telecomunicaciones. Ahora, como pueden ver, el común denominador de todos estos sectores es que pues son los sectores en los cuales no hubo desarrollo básicamente o no hubo promoción en el sexenio anterior. Y aunque esta nueva administración está muy interesada en que todos esos sectores se desarrollen, desafortunadamente pues hay un sesgo ideológico y reformas que pues hacen muy cuestionable el qué tanto se van a poder desarrollar o no. Ahora, ¿qué tipo de financiamientos hay diferentes al Project Finance? Pues aquí tenemos el ejemplo de algunos de ellos, ¿no? Eh, Sobre todo los primeros. Por una parte, el financiamiento corporativo, ya lo comentamos, en donde al final del día lo importante es el financiamiento vía el balance propiamente del desarrollador. Tenemos también el Equipment Finance, ¿no? O financiamiento de equipos, que aquí, en este caso, lo que se vuelve relevante es el financiamiento, es el valor propiamente residual de los equipos. Aquí sí el flujo no es importante, lo que es importante es el valor del equipo y sobre todo el valor de liquidación del equipo. Entonces, sobre esa base, sobre lo que yo voy a calcular cuánto le voy a prestar, ¿no? Y por otro, por ejemplo, otro tipo de financiamientos estructurados, entiéndase, bonos de proyecto o monetización de activos, pues, en fin. Por ejemplo, podemos hablar de Deferred Payment Receivables, ¿no? Que son DPRs, que no son muy comunes en México, pero ya hemos estructurado algunos. Por otra parte, tenemos financiamientos para la exportación, ya sea vía financiamientos directos, intermediarios banco a banco o de ecualización de tasas de interés. También tenemos, por otra parte, arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero, el mismo que fue inventado en los años 60 y 70, fue muy popular mientras no se consideró deuda, ¿no? Pero cuando se fueron ajustando las normas contables y se dieron cuenta que el arrendamiento financiero en realidad no estaba yo pagando por el uso, sino en realidad estaba pagando por el valor del equipo, pues, o de la infraestructura, pues en ese momento pues ya se consideró deuda. Y si ustedes ven las normas contables, las normas contables definen cualquier arrendamiento como deuda, salvo que sea arrendamiento puro y las reglas de arrendamiento puro son sumamente estrictas, ¿no? Sin embargo, sí puede, en muchas ocasiones el arrendamiento financiero sí presenta costos más bajos que un arrendamiento, perdón, que un crédito normal. Y tenemos otro tipo de esquemas de proyectos. Estos no son financiamientos, pero son esquemas de proyectos bajo los cuales se utiliza muy comúnmente el Project Finance, ¿no? Uno que es el BOT, ¿no? Que son los Build, Operate and Transfer o Build, Lease and Transfer. Y también tenemos los BOO, que son los Build, Own and Operate, ¿no? Es decir, en este tipo de proyectos son muy parecidos en algunas ocasiones a un arrendamiento financiero, dependiendo de si hay pago residual al final del término o no. Aquí, por ejemplo, les hago un comentario. Eh, si ustedes recuerdan, en la administración anterior hubieron muchas críticas a todos los esquemas de desarrollo de proyectos a largo plazo en materia eléctrica, sobre todo a los denominados IPPs, Independent Power Producers, o productores independientes de energía, bajo el argumento que decían, oye, ¿cómo? Si yo ya pagué el activo, ya pagué los fierros, pues ¿por qué no me quedo con ellos, no? Y la razón por la que en esos proyectos esas disposiciones no están en estos términos es porque calificaban como arrendamiento financiero. Entonces, aquí la respuesta para el gobierno es, oye, espérame, estas reglas las pusieron ustedes, no las puso el sector privado. Y yo metí millones de dólares con las reglas que tú pusiste y ahora las quieres cambiar. Pues otra vez, perdón, pero eso me causa resquemor e inseguridad. O sea, y si lo quieres hacer, perfecto, las disposiciones de los contratos traen condiciones bajo las cuales yo salgo ganando, ¿eh? Si me lo das por terminar el contrato. Entonces, por esa razón, toda la reestructura que intentó hacer la administración anterior
de contratos de este tipo fue un fracaso. O sea, el gobierno lo quiso vender como en el sentido había sido un gran éxito. No, no es cierto, no fue un éxito. Quien salió ganón ahí fueron los privados, porque lo único que hicieron fue aumentaron los plazos, se redujeron algunos costos, se difirieron algunos costos, pero créanme, el sector privado no perdió. Luego, aquí sí vamos a entrar, como decíamos inicialmente, en uno de los puntos más importantes del Project Finance, que es los riesgos. Al final ya decíamos que la identificación, mitigación y asignación de riesgos es el proceso más importante de análisis de un Project Finance, ¿no? Entonces, por eso yo propongo esta descripción para entenderlo, ¿no? Que es, primero, el concepto de riesgo es una incertidumbre en cuanto a costo, pérdida o daños. Y en esta fase, básicamente esta fase lo que busca es identificar, asignar y mitigar los riesgos. Y la realidad es que sí lo ha hecho, sí, en la mayoría de los casos, sí se hace de manera correcta, en el sentido de que se identifica quién es la parte que está mejor posicionada para poder lidiar con un riesgo. Y a esa parte se le asigna el riesgo. Si es parte del proyecto, pues a ti te toca responder con esto. Si no es parte del proyecto, pues muchas veces implica un costo adicional. Entiéndase, por ejemplo, seguros, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de riesgos vamos a encontrar? Primero, la fragilidad en la estructura del negocio. Es decir, el, el que el negocio haga sentido, o como lo digo yo también, que pase la prueba de la risa, ¿no? Si el proyecto en sí no hace sentido, no pasa la prueba de la risa, pues entonces no hace ningún sentido aprobar un Project Finance. Les pongo un ejemplo, para los que no son tan jóvenes, ustedes recordarán de una empresa de nombre Enron. Bueno, Enron fue uno de los fraudes más grandes en la historia de la humanidad, y estos señores dizque armaban SPVs y decían que esos SPVs iban a ser A, B y C y pedían dinero prestado, y como se decían, the most smart guys in the room, pues la gente les prestaba dinero increíble, ¿no? Pero todo esto era realmente un esquema fraudulento para poder en un momento dado tener recursos y al final del día usarlos para lo que ellos quisieran. El segundo tipo de riesgo que es muy importante es el tipo de los riesgos de ingeniería y de construcción. Por poner un ejemplo, para ejemplo, un botón. Tenemos una refinería construida recientemente abajo del nivel del mar, sobre la base de ingeniería que estaba diseñada bueno, que estaba destinada para una refinería en el altiplano. Entonces, ¿quién fue el genio que usó? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que Dos Bocas se diseña con los planes de la refinería de Tula Hidalgo. Como la refinería de Tula Hidalgo era un compromiso que había tenido Calderón y que además con el Estado, pues bueno, se diseña una refinería para el altiplano, y cuando llega la administración anterior se les hace fácil decir, pues ya la tenemos, ya nada más usémosla abajo del mar, ¿no? Pues debe ser lo mismo. Pues, ¿qué crees? Pues no es lo mismo, ¿no? Porque una refinería que está en el altiplano está diseñada para jalar más oxígeno. Hay más oxígeno, digamos, en una refinería a nivel del mar o abajo a nivel del mar. Pero entonces es ingeniería de detalle que hay que ajustar. Y casualmente los ajustes que requirió Dos Bocas implicaron un aumento en el costo de aproximadamente, si mal no recuerdo, más del 400%. Es decir, una planta que según la administración iba a costar no más de 6,000 millones de dólares, terminó costando 24,000 millones de dólares, ¿no? Ahora, me gustaría decirles que es la única vez en la historia de este país que eso ha ocurrido, pero no. O sea, todas las administraciones tienen lo suyo y se les ocurren este tipo de cosas, ¿no? Increíble. Luego, también riesgos pero bueno, muy importante, estos riesgos de construcción son riesgos, sobre todo en proyectos denominados greenfields. ¿Por qué greenfields? Porque pues tú tienes un campo donde no hay nada, ¿no?
y ahí vas a construir un proyecto. Esos son los riesgos más importantes para los acreedores, que el proyecto no exista. Entonces, para cubrir cierto tipo de riesgos de ingeniería y de construcción, muchas veces se pide y se solicita que sea, los desarrolladores quienes cubran esos riesgos y que otorguen garantías de cumplimiento, entiéndase cartas de crédito o fianzas u otro tipo de garantías líquidas para cubrir cualquier tipo de riesgo de construcción. Claro, por supuesto, el desarrollador a su vez le pide al constructor que le dé una garantía a este respecto, ¿no? Para también no salir tan raspado. Ya en el desarrollo del proyecto hay otro tipo de riesgos, ¿no? Como es, por ejemplo, primero que efectivamente se firme el contrato o la concesión base del proyecto. Es decir, me están pidiendo un financiamiento y que dé una carta con un compromiso firme de que voy a financiar un proyecto, pero ¿qué crees? El proyecto está en fase de licitación. Oye, pero ya me lo asignaron. Pues sí, pero no te han firmado el contrato o el título de concesión, ¿no? Entonces, pues tienes que arreglarlo de alguna manera. Otro tipo de riesgos es la obtención de permisos. Este es un riesgo hoy por hoy altísimo, porque hay que recordar que la administración anterior implementó una denominada austeridad republicana, ¿no? Entonces, lo único que provocó su plan de austeridad eh, es que servidores públicos ya con mucha experiencia y además instituciones que eran técnicas y que ya tenían también cierta experiencia, pues una de dos, o los desaparecieran y a los servidores públicos les dieran las gracias, o los servidores públicos simplemente se fueron, ¿no? Porque no veían mucho incentivo en quedarse en el sector público. Entonces, esto lo que provocó es que hoy por hoy la obtención de permisos y autorizaciones gubernamentales es de alto riesgo. Entonces, dar financiamiento sin que tengan los permisos los desarrolladores, hay que ser muy cuidadosos. En algunos casos hace sentido, en otros no. O también, por ejemplo, riesgos de impacto social, consultas sociales, oposición pública. Esto también es un alto riesgo, sobre todo en un país como el nuestro, porque en un país como el nuestro, donde tenemos problemas de propiedad, donde tenemos poca claridad, ¿no? Respecto a la propiedad de la tierra y donde tenemos muchos problemas sociales, además de que no teníamos experiencia, por ejemplo, es increíble, pero los brasileños tienen una experiencia brutal tratando con estos temas. Casualmente no tienen problemas de tenencia de la tierra, pero sí tienen muchos temas sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a compensar políticas de environmental, de ESG propiamente, Environmental and Safety Guidelines, ¿no? Que antes, pues hace 20 años, pues meramente existía, ¿no? Y ahora ya se vuelven muy importantes, entonces también son riesgos que hay que analizar. También el riesgo de inicio de operación. Ok, ya puedo tener yo los fierros, ya puedo tener yo la planta desarrollada, pero ¿qué pasa si no prende? Es como un coche. Me entregaron el coche, pero resulta que yo pongo la llave, tiene gasolina y demás, no prende. Entonces, hay una fase de entrada en operación y de pruebas que es muy importante e implica un gran riesgo. Eh, los riesgos de operación del proyecto, que como decía yo, hay muchos riesgos que se pueden prever por la experiencia de los desarrolladores y la experiencia propiamente de los constructores, pero por otra parte es imposible prever todo tipo de riesgos, ¿no? Tenemos también riesgos gubernamentales. ¿Qué tipo de riesgos gubernamentales? Por riesgos de que me vayan a expropiar el proyecto, de que no me den un permiso. Entonces, afortunadamente todavía México tiene calificación crediticia. Esto nos abre la puerta no solo a financiamiento privado, sino también público y también de multilaterales. Sin embargo, si México, regresando, si recuerdan, platicábamos del riesgo del déficit público que tiene hoy por hoy México, ya las calificadoras han dicho expresamente que si México no baja el déficit público de 6% a menos del 4%, entonces hay un riesgo de que México que la deuda mexicana sea degradada y eso tendría un efecto de aumento en las tasas de interés, entre otros muchos que podría tener, ¿no? Y muchas instituciones no podrían operar en México ni otorgar financiamientos. Entonces es un tema, el tema de cómo se comporte el gobierno es muy, muy importante. Y por otra parte tenemos seguros
tenemos cierto tipo de riesgos que pueden cubrir seguros y otros que no. Y los que no, pues siempre hay que buscar quién y sería la parte más adecuada o más mejor capacitada para poder cubrir el riesgo, ¿no? No lo quise. Permita. Miren que hace rato queríamos regresarlo y no sé por qué. Ahora, este es un ejemplo de lo que se llama una matriz de riesgos. Una matriz de riesgos, y esta es parte de la matriz, ¿eh? Porque la matriz de riesgos al final del día alimenta un modelo financiero y le va poniendo un costo a cada uno de los riesgos que va identificando. Pero aquí, por ejemplo, yo tomé un ejemplo de una matriz de riesgos respecto de tres riesgos muy concretos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, aquí tenemos la falta de derechos de vía. En este caso, en este proyecto, la responsable de obtención de derechos de vía era la Secretaría, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La mitigación es que si se actualizaba este riesgo, la SCT tenía que pagar una penalidad por cada día de retraso. Y el efecto para los acreedores era, los acreedores tenían que decidir si el riesgo, que el gobierno cubría este riesgo, era suficiente o tenían que pedirle al desarrollador que cubriera adicionalmente algún tipo de riesgo, ¿no? Fíjense, en este caso, en este proyecto concreto, así estaba este riesgo cubierto y fue lo peor que pudo hacer el gobierno, porque resulta que el gobierno es muy ineficiente, digo, con sus muy notables excepciones, pero es muy ineficiente en realizar este tipo de trabajos. Entonces, en ese proyecto en concreto, fueron liberando a destiempo los derechos de vía y entonces, imagínense, fue haciendo una bola de nieve que al final del día el particular podía cobrar, pero el particular no quería cobrar pedacería, lo que quería era terminar el proyecto, ¿no? Entonces, este tipo de riesgo se cambió. La parte responsable fue el privado y se lo cobraba y el costo lo tenía que cubrir el gobierno. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí de que el constructor no cumpla con las metas. Entonces, ¿qué le debe interesar aquí al desarrollador y a los acreedores? Primero, la experiencia y la capacidad financiera que tenga el constructor. Porque además de que le voy a pedir una garantía, pues yo también lo puedo demandar porque no esté cumpliendo bien con sus obligaciones. Eh, entonces, el constructor me tiene que dar una garantía de cumplimiento y entonces ya hay que verificar cuál es la calidad crediticia, tanto del constructor como del contratista, como de aquella entidad que me dé la garantía de cumplimiento. Un último ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues, oye, yo voy a dar un financiamiento en dólares, pero la fuente de pago se paga en pesos. Entonces necesito un tipo de cobertura cambiaria, sí o no, cuánto cuesta, cuánto me encarece el crédito, y en un momento dado, pues la parte que no me pueda cubrir la cobertura, igual y yo tiene que decidir el acreedor si lo da como financiamiento o no. Aquí es un listado del tipo de riesgos que podemos encontrar. Algunos ya los hemos platicado: tipo de cambio, permisos y concesiones, expropiación, el riesgo de expropiación, que por cierto, aquí en este tipo de riesgos también juegan un papel muy importante lo que son los tratados comerciales y los tratados de inversión. Entonces, pues digamos que aquí, digo, es interesante que hoy por hoy el presidente actual de los Estados Unidos fue el causante de que hoy, conforme al tratado, estén en desventaja, porque él fue el que al final del día promovió que los privados no pudieran promover arbitrajes en contra de los estados, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy importante estar al día con lo que está ocurriendo con el tema de tratados comerciales. México es uno de los países que más tratados comerciales ha firmado, además de tratados de doble tributación. Eh, entonces es muy importante ver cualquier cosa que esté relacionada con eso. Caso fortuito, tanto gubernamental como no gubernamental. Temas de riesgo soberano, como lo platicábamos, que esto, evidentemente el riesgo soberano de México con las últimas dos administraciones, bueno, subió muchísimo y no se ha manifestado del todo, pero hemos sufrido una baja crediticia, sin lugar a dudas, por parte de las calificadoras. El riesgo de que me den por terminado el contrato base. Fíjense, ahorita, en la llamada ahorita que estaba recibiendo, tenemos el tema de que había una fecha para comenzar a operar un proyecto
y no se cumplió con esa fecha, pero resulta que la Comisión Federal de Electricidad está enterada, dijo, ustedes síganle, ¿no? Pero sí pueden haber penalidades. Entonces, se tiene que analizar ese tipo de riesgos, cómo se cubren, quién cubre ese riesgo y también si hay una penalidad, cómo afecta el flujo. Si encontramos temas y si la terminación del contrato se está dando por temas de interés público, por falta de necesidad del insumo, servicio, y les pongo un ejemplo, ¿no? En los APPs que la administración anterior comenzó a dar por terminado, si recuerdan, estaban las cárceles, ¿no? Que las cárceles se construyeron, cárceles federales que se construyeron con crédito privado bajo el esquema APP, pero ojo, el servicio de seguridad lo proveía el gobierno, no lo proveían los privados, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, al final del día había unas cláusulas que decían que si el gobierno me daba por terminado el contrato, entonces, pues obviamente me tienes que pagar, yo traigo valor presente lo que me ibas a pagar por operarlo y más un premio y claro, yo me voy a mi casa, ¿no? Pero eso es lo que no le gusta al gobierno. Oye, ¿cómo? Si yo tengo que tener posibilidad de darte por terminar el contrato cuando quiera. No, no, no. Tú necesitabas una escuela, necesitabas dar servicios públicos de salud o de educación. Pues yo te lo hice, pues me lo tienes que pagar. Si lo vas a usar o no, ese es tu problema, ¿no? Y el problema es que a los políticos no les gusta no tener flexibilidad en cuanto a cómo disponer de su dinero, ¿no? Eh, Riesgos legales, pues, ¿qué les digo? Como decíamos, y más ahora con la reforma judicial que si bien nadie sabe bien a bien cómo va a terminar implementándose, la realidad es que no podemos esperar que México sea el único país eh, que sí lo va a hacer bien, ¿no? Entonces, la verdad es que no pinta bien este tema y el Estado de Derecho está en riesgo, en un alto riesgo en nuestro país, pero tenemos que esperar a ver cómo se va a implementar. También que las inversiones de capital que se hayan comprometido los desarrolladores y que haya una situación de falta de liquidez, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber alguna forma de que lo cubran, ya sea por los socios de los desarrolladores o tener algún otro tipo de garantía líquida. Restricciones para la importación, por poner un ejemplo, si yo estoy importando microprocesadores chinos o insumos chinos y de pronto me está forzando mi socio comercial a que yo limite esa importación y eso es esencial para mi proyecto, pues eso se vuelve un problema. Control de precios. Por ejemplo, esta administración ha querido implementar controles de precios respecto a combustibles, ¿no? Entonces, oye, espérame, pues ¿cómo? O sea, tus administraciones anteriores, las administraciones anteriores, lo que hicieron fue, se enfocaron en abrir el mercado. Y ahora me estás diciendo que yo tengo que mantener un cierto precio, pues eso afecta a mi proyecto, ¿no? Y lo que es riesgo político vis-a-vis riesgo comercial. Aquí un comentario, como México sí tiene grado de inversión, es importante notar que multilaterales y también ECAs, es decir, las ECAs son banca de desarrollo de otros países, hoy por hoy pueden dar seguros de riesgo político, ¿ok? Pero si perdemos el grado de inversión, ya no podrían, no solamente se dan por terminadas esas garantías, sino que ya no podríamos conseguir otras. Entonces, esto se vuelve un tema sumamente delicado. Um, ¿Qué otra vez? Aquí sí. ¿No? Ay, a ver, sí. Ahí está. Bueno, ahora, como ya vimos, los riesgos son un tema de suma preocupación y de suma importancia en el Project Finance. Entonces, ¿qué hago con los riesgos? Cómo los identifico? ¿Cómo determino? ¿Cómo los mitigo? ¿Cómo determino quién es la parte mejor posicionada para poder cubrir ese riesgo? Vía el proceso de auditoría o due diligence. O sea, due diligence no es exactamente auditoría, due diligence es mucho más allá, es la debida diligencia que tiene que tener alguien respecto de algo. Y aquí, como podemos ver, tenemos diferentes tipos de proyectos, perdón, de auditorías. No solamente la legal, tenemos la financiera, la técnica.
la legal, decíamos, también auditoría respecto de ambiental y de permisos, impacto de viabilidad social, fiscal y de comercio exterior. Entonces, son diferentes equipos de trabajo que tienen que estar interactuando en paralelo a fin de que podamos lograr un exitoso análisis de riesgos. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en la auditoría legal. Y la auditoría legal, ¿sobre qué va a versar? En primera instancia, sobre el contrato base del proyecto. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Es un contrato público? ¿Es un contrato privado? ¿Cuáles son las disposiciones, las declaraciones que me hicieron? ¿Cuáles son las obligaciones de hacer o no hacer? Me encuentro en incumplimiento, me encuentro en incumplimiento, y si hay un incumplimiento, es algo que se pueda subsanar o no se pueda subsanar. Todo eso se tiene que analizar en la auditoría del contrato del proyecto. Otro tipo de contratos que son muy importantes en el proyecto son los contratos de ingeniería, construcción y procura de equipo, y los contratos de operación y mantenimiento, y los contratos de licencia de tecnología. No estamos incluyendo otro tipo esto es nada más un ejemplo de algunos, ¿no? Vamos a tener también contratos de marca, en todo caso. Eh, Todos los contratos que rigen el gobierno corporativo del Project Company. Es decir, es una sola entidad la que controla, son varios. Si son varios, tienen un acuerdo entre ellos. ¿Dónde está regido? ¿Bajo qué ley está regido ese acuerdo? ¿Qué pasa? Si hay un incumplimiento, cómo puedo lograr que se cumplan sus disposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de los shareholder agreements, de los equity contribution agreements que puedan al final del día existir o aplicar, ¿no? Temas regulatorios del proyecto. Es decir, yo tengo un contrato que me dieron y me cambiaron la ley. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago, no? ¿Qué disposiciones del contrato siguen siendo válidas, cuáles no? Porque, ojo, en la administración anterior, muchas de las cosas que siempre dijimos, no, hombre, esto ya no va a pasar nunca, pues ocurrieron. Porque no solamente cambiaron la ley, sino primero intentaron cambiar la reglamentación. No pudieron porque los amparos los frenaron. Luego vamos a cambiar la ley, también los frenaron los amparos. Y lo último es, pues, cambiamos la constitución, el famoso plan D, ¿no? O C, no me acuerdo cuál era. Y terminaron haciendo lo que quisieron. Y los riesgos inmobiliarios, como lo decía yo, este es un riesgo fundamental en este país, porque en nuestro país desafortunadamente tenemos mucha y muy poca, eh, tenemos muy poco certidumbre respecto a la propiedad de la tierra. Y esto es algo en donde sí, pues esperemos que en algún momento haya una reforma y que se profesionalice más el sistema de registros públicos, pero que el tercero de buena fe registral, que esa protección sea absoluta, no sea relativa. Este es un ejemplo también para que vean el nivel de complejidad, el tipo de permisos que nos vamos a encontrar. Entonces, tenemos permisos a nivel federal y tenemos permisos a nivel locales, ¿no? Entonces, dentro de los permisos tenemos la licencia de uso de suelo, la mía o manifestación de impacto ambiental, licencia de construcción, uso de agua, autorización de usos residuales, eh, uso, por ejemplo, si hay uso o consumo de agua municipal para un proceso industrial, pues requiero de tener un contrato con el municipio. Si voy a descargar aguas también al sistema pluvial, ya sea federal o local, pues necesito tener estudios y necesito tener autorización. Por otra parte, en cuanto a la operación, eh, uno de los riesgos que tenemos que ver que se haya dado el aviso de terminación de construcción, que se tengan las licencias ambientales, sobre todo las licencias. Yo lo que he hecho es, y permisos, yo lo que he hecho es que estas licencias y permisos estén las licencias que se necesitan hacer conforme el momento en que se está desarrollando el proyecto. No sé si me estoy explicando. Si yo tengo un permiso que voy a requerir hasta la operación y apenas estoy construyendo, bueno, tal vez se le puede dar flexibilidad ahí al desarrollador, dependiendo del caso. Eh, Licencias municipales de operación, por ejemplo, de concesiones de uso de agua y descarga de aguas, de uso de residuos peligrosos. Ahora, esos son contratos del proyecto que tengo que analizar, pero ahora tengo que desarrollar los contratos de financiamiento. ¿Sobre qué base los voy a desarrollar? No es nada más un tema jurídico, tengo que poner todo el análisis de negocio que se hizo para saber qué tipo de obligaciones de hacer o no hacer le voy a exigir, qué tipo de condición le voy a exigir para el desembolso, qué tipo de situaciones cruzadas, ¿no?
qué tipo de incumplimientos cruzados en los documentos del proyecto podrían causar incumplimientos en el financiamiento, ¿no? Entonces, podemos tener uno o varios contratos de crédito y por lo general tenemos diferentes contratos de garantía. Podemos tener, por ejemplo, el CTA, que es un contrato de términos comunes, si es que tenemos diferentes acreedores. Luego podemos tener los contratos individuales de cada acreedor. Luego podemos tener un intercreditors agreement, es decir, un acuerdo entre acreedores, dependiendo si es indicado o no. Por otra parte, vamos a tener contratos que también se consideran financieros, que son los contratos de aportación de capital de los desarrolladores. Y esto por lo general hay un Equity Contribution Agreement, que ahí lo que hacen es distinguen por lo general la aportación, la diferencian entre deuda, cuánto voy a poner como capital y cuánto voy a poner como deuda. Pero recuerden que en materia fiscal existen reglas de capitalización delgada, entonces tenemos que cuidar que siempre se cumpla, que haya un tema de análisis de precios de transferencia, porque al final del día es dinero que tienen que poner los desarrolladores en una empresa que ellos controlan. Y entonces, pues claramente son partes relacionadas. Entonces tienen que cuidar esa parte. Eh, eh, Garantías líquidas, como puede ser cartas de crédito, pagarés. Por lo general, en operaciones cross-border siempre tenemos pagarés, porque si el contrato de crédito está sujeto a derecho extranjero, pues hacemos pagarés binacionales para efecto de que yo pueda demostrar que también a nivel local hubo un incumplimiento. Y los contratos de cobertura que ya habíamos mencionado. Ahora, otros contratos que también son parte del paquete de financiamiento son los llamados direct agreements o contratos con las contrapartes que sean relevantes. Entiéndase las partes del proyecto, o bien, por ejemplo, si el contrato principal del proyecto es con una entidad gubernamental, yo quiero que esa entidad gubernamental sepa que hay un financiamiento y quiero que entienda que todos los activos de ese financiamiento están dados en garantía de mi crédito. ¿De acuerdo? Entonces se tiene que negociar un direct agreement. También, ¿qué otra cosa me interesaría? Pues me interesaría que me digan que el contrato principal esté en cumplimiento, que no haya un incumplimiento de nada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de temas que tenemos que también vamos a encontrar. Y los contratos de garantía. Ahora, el paquete de garantías, ¿cuál es su objetivo? El paquete de garantías, su objetivo principal es incluir todos. Y cuando digo todos, son todos los activos del proyecto, ya sea activos tangibles o intangibles. ¿Por qué estoy diciendo que todos? Porque lo que me interesa es que los acreedores tengan flexibilidad, o sea, que en el momento que se dé una situación, ellos puedan decidir, dependiendo de las circunstancias del caso, qué cuerdita van a jalar. Y la única manera de hacer eso es tener incluidos en uno o varios instrumentos todos los activos. Ahora, hay activos, ahorita vamos a ver, bueno, aquí lo estamos viendo. Tenemos diferentes tipos de garantías locales, tenemos fideicomisos de garantía o de administración, tenemos hipotecas, tenemos prendas con o sin disposición. Entonces ustedes me pueden decir, oye, pero ¿por qué no mejor siempre usar el fideicomiso? Porque recuerden ustedes que el fideicomiso tiene el beneficio de, en la medida que no sea traslativo de dominio, primero, pues es transparente para efectos fiscales y para efectos de concurso y de quiebra, no, los bienes que están afectos a un fideicomiso no se consideran parte de la masa concursal. Y este es un tema fundamental. A diferencia de una hipoteca o una prenda que los activos, el acreedor puede solicitar la separación de los activos, pero los activos forman parte de la base. Y siempre puede objetar, ahí el síndico puede objetar que no se permita la ejecución por vía de separación, porque eso tal vez podría afectar la viabilidad, ya sea de la reorganización o reestructura de la empresa quebrada, o bien la venta exitosa de los activos. Ahora, este es también un ejemplo del tipo de disposiciones que encontramos en los contratos de crédito, ¿no? Tenemos por una parte condiciones precedentes, ya sea para la firma, el primer desembolso o desembolsos subsecuentes. Por ejemplo, ahorita estamos en la mitad de un segundo desembolso de un proyecto de energía, por eso tuve que estar atendiendo las llamadas del cliente, ¿no? Que no son otras cosas más que dudas, pero pues hay que atenderlas. También las disposiciones de pago. ¿Cómo voy a hacer el pago? Oye, ¿bajo qué condiciones va a haber prepago? ¿Puede haber prepago? ¿No puede haber?
Luego, por otra parte, tenemos los reps and warranties o declaraciones y garantías, que, por ejemplo, nosotros en los años 80 y en los años 90 incluíamos todas las declaraciones básicamente como un capítulo de declaraciones antes de las cláusulas. Y ahora, en realidad, seguimos más el estilo gringo, que es incluirlo en las cláusulas porque eso es lo que te obliga. Si yo lo dejaba simplemente como declaraciones, pues, ¿qué beneficio me da? Pues, tal vez argumentar que era el motivo determinante de mi voluntad de poder invalidar el contrato, pero a mí lo que me interesa es que me paguen. Entonces, la mejor forma de que me paguen, pues, es precisamente esta, ¿no? De incumplimiento. También misceláneos, notificaciones, derecho aplicable, mecanismos de solución de controversias. Aquí hay un tema muy interesante, que obviamente tiene que ver con el tema de la reforma judicial, ¿no? Hay mucha gente que ha dicho, no, hombre, pues no pasa nada, lo que tenemos que hacer es que que haya más arbitrajes. Pues sí, pero no hay capacidad instalada ni de los administradores del arbitraje, ni abogados especializados en arbitraje, para poder llevar el volumen de casos que se tienen o que se requeriría en materia de financiamientos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos al momento de querer utilizar arbitraje y de nueva cuenta, pues tenemos que esperar a ver en qué termina la fiesta del Poder Judicial, ¿no? En la reforma, ¿no? Los fideicomisos, como decíamos, podemos tener de administración y fuente de pago, o puede ser administración, fuente de pago, garantía, y por lo general tenemos un procedimiento extrajudicial de ejecución. No solo eso, sino que tenemos ciertos derechos y ciertas acciones extrajudiciales, que yo por el simple hecho de dar una notificación de incumplimiento ya puedo yo utilizar. También tenemos prendas, ya sea la ordinaria con desposesión, bajo el 334, o bien las prendas y transmisión de posesión conforme al 346. Para efecto de insolvencia o de quiebra, el tratamiento es el mismo. Realmente la diferencia es que se pueda considerar que tengo yo un gravamen y que yo tener, y por lo mismo ser considerado como un acreedor preferente para efecto de concurso y quiebra. Y la ejecución, aquí sí una diferencia entre los fideicomisos y excontratos es que, aunque en la prenda podría yo tener también procedimientos extrajudiciales de ejecución, por lo general, como está muy detallado el proceso de ejecución judicial, por lo general los sujetamos a ejecución en tribunales, pero eso me parece que va a cambiar muy, 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 muy prontamente. En el caso de hipotecas, fuera de la hipoteca industrial, que la hipoteca industrial es muy peculiar y se rige a nivel federal, la hipoteca se rige a nivel local. Entonces, para proyectos de alto calado hemos buscado evitar las hipotecas porque la ejecución es a través de tribunales locales. Y los tribunales locales, pues, en adición a que no siempre son muy sofisticados, luego podemos tener otro tipo de situaciones, de hecho, que pudiera afectarnos de diferentes maneras, ¿no? Entiéndase temas de Foreign Corruption and Practices Act o de otro tipo. Esta lámina me encanta porque también es otro ejemplo de lo complejo que es el Project Finance, ¿no? Para poder realmente manejar el Project Finance, necesito manejar el derecho internacional privado, si es cross-border, por el tipo de normas conflictuales que pueden surgir respecto de una jurisdicción u otro. Derecho internacional público, si tengo tratados comerciales, si tengo tratados que al final del día rigen cierto tipo de insumos, como podrían ser, por ejemplo, en materia nuclear, ¿no? Hay tratados respecto a cómo manejar el tema de uranio enriquecido o plutonio. Hay cierto tipo de bienes de ciertos países que hay acuerdos internacionales por los cuales no se pueden comerciar, como es el caso, por ejemplo, de Irán, etcétera. El derecho aplicable a los contratos, a los documentos del crédito, como decíamos, podemos tener un contrato de crédito sujeto a derecho de Nueva York o derecho de UK, pero por otra parte las garantías están en México, entonces conforme a nuestras normas conflictuales privadas, tendría yo que necesariamente aplicar un derecho local para eso. Pues en fin, tenemos que analizar dónde están las garantías y qué derecho le puede aplicar. Ojo, derecho anglosajón tiene lo que le llaman los Assignment and Security Agreements, que por lo general son universales, pero desafortunadamente, por lo que respecta a activos que estén en México, conforme a nuestras normas conflictuales y nuestras normas
de procedimiento judicial no podrían aplicar. También el derecho aplicable a los seguros, porque en otras jurisdicciones tienen las denominadas cut-through clause, bajo las cuales el beneficiario del seguro se puede ir contra el reasegurador. Nosotros en México tenemos limitaciones respecto de que aquellas compañías de seguro que no te están dando cobertura en México, no están autorizadas para dar cobertura en México, hay hasta un tipo penal para contratar con ellos. Entonces yo no quiero ser considerado que estoy contratando con el reasegurador. Ese es un problema de la compañía de seguros con la que yo estoy tratando. Entonces, se vuelve muy importante ver cuál es el régimen aplicable a las disposiciones de seguros para que no vayamos a caer en un tema de invalidez o de responsabilidad. Y el derecho aplicable a la solución de controversias, ¿no? Les pongo un ejemplo. Ahorita en un proyecto donde los contratos de compraventa de equipos son brasileños, yo decía, oye, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir a litigar a Brasil, pon arbitraje, y les dije, y pon la base del arbitraje en México. ¿Por qué es importante la base del arbitraje? Como los que están involucrados en arbitraje saben, se vuelve relevante porque donde está la base del arbitraje son a los tribunales a los cuales le puedes pedir medidas precautorias. Entonces, y la respuesta tristemente fue no, ¿sabes qué? Con los tribunales mexicanos hay muchos problemas para poder obtener eh, esas medidas precautorias. Entonces, mejor vamos a buscar otra base de arbitraje. Pusimos Estados Unidos, ¿no? Pues en fin, son cosas que se tienen que analizar. Este es un ejemplo de lo que es un Project Finance, ¿no? Y a ver si, no sé si vean el cursor, pero porque a mí como que se me desaparece porque tuve que habilitar otra camarita, pero si pueden ver, tenemos en el centro de todo, tenemos al SPV. Y este SPV es el dueño del proyecto, es quien va a asumir como obligado principal el financiamiento, y es además la entidad que tiene el contrato, ¿ok? Que tiene el contrato eh, inicial o el contrato con, digamos, el contrato del cual va a derivar el flujo del proyecto. ¿Ok? Denme un segundo pues, para revisar el que le digo. Ok. Ah, entonces, esto se vuelve importante porque aquí podemos estar viendo todos los temas que ahorita platicamos. Claro, este no es el cuadrito que me hace más feliz. Lo saqué, de hecho, de un contrato, de un libro de Project Finance en su momento, pero tiene a todas las partes, ¿no? Los financieros, al arrendador, si es que hay arrendamiento de inmuebles o otro tipo, a los desarrolladores que están arriba si se fijan, del SPV, otros socios. Tenemos aquí a las entidades públicas con los project documents, que de hecho, esto está mal porque esta debería bajar aquí el SPV, ¿no? ¿Quién va a operar el proyecto? ¿Quién es el administrador? ¿Quién es el operador? ¿Quién va a proveer? Por ejemplo, en este caso, se requería combustible, ¿quién lo va a proveer? Contratos de transporte. Por otra parte, tenemos subcontratos de EPC, órdenes de compra, contratos de financiamiento garantía, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, de nueva cuenta, insisto, es una técnica de financiamiento muy compleja, muy delicada y que requiere de mucha sofisticación. Aunque muchos dicen que dominan esta técnica, en realidad se requiere manejar todo lo que platicamos para realmente poder dar una buena asesoría en proyectos. Y este es un ejemplo, si lo ven, de un paquetito de garantías de un IPP ya viejito, pero si lo ven igual, ¿no? Tenemos aquí, este es el SPV, aquí están los desarrolladores, aquí está la CFE, aquí tengo el contrato principal del proyecto. Aquí tenemos el paquete de garantía, que en realidad incluye también los derechos de este contrato. Y tenemos, en este caso, un fideicomiso. Y el beneficiario de todo el paquete, pues son los acreedores seniors, que en este caso están actuando bajo
a través de un agente. ¿Ok? Entonces, ahorita si gustan, digo, con esto terminamos la presentación de Project Finance. Déjenme, me tomo un par de minutitos rápido, nada más antes de entrar a preguntas, para platicar sobre lo que son los bonos de proyecto. Como decía yo, los bonos del proyecto, lo que tiene similar al Project Finance es que va a tener un paquete de garantías igual de robusto que un Project Finance. La diferencia es quién va a dar los recursos. En este caso van a ser bonistas o bondholders, cuyo objetivo principal es, oye, buscan un agente estructurador, ese agente estructurador estructuró el financiamiento, a mí me interesa mi cupón, me interesa que me paguen mi cupón y me interesa que alguien esté verificando pues, que todo esté en orden, ¿no? Y que no hay incumplimientos ni demás. Pero la carga administrativa se vuelve mucho menor. Entonces, cada vez se volvió más común tener un project finance y después, si las condiciones del mercado eran propicias, hacer una emisión de deuda, con ese dinero prepagar el financiamiento, y entonces ya me quedo con otra diferencia muy importante entre un project finance y un project bond, es que por lo general los bonistas tienen más apetito al riesgo, entonces por lo general puedo obtener mejores condiciones o por lo menos plazos más altos y mejores tasas de interés que los que podría obtener mediante un project finance, ¿no? En el mercado mexicano se volvió muy común la emisión de deudas, se permite la participación de inversionistas institucionales, entiéndase Afores, vía diferentes vías, ¿no? Ya sea las fibras, que bueno, aquí me faltaba incluir fibras, pero teníamos los SECADs, que ya cada vez se han hecho menos, tenemos los SERPIs, que los SERPIs permiten que aquellos que levanten dinero a las Afores inviertan parte en México y pueden invertir la mayoría en el extranjero, que antes no se podía, ¿no? Y muy importante, este tipo de esquema de financiamiento se puede utilizar más comúnmente para lo que se llaman proyectos brownfield, es decir, proyectos ya existentes que ya estén operando. Por lo general, un project bond no asume riesgo de construcción. Entonces, esa es una diferencia muy importante también. O sea, ok, yo soy un bonista, te voy a dar mejores condiciones, pero ojo, yo no le entro al riesgo de construcción. Y ese es un tema importante, ¿no? Eh, ¿Cuál es la base del éxito para que prospere? Siempre hay una tensión entre el project lawyer y el abogado de mercado de capitales, y eso siempre pues, puede ser un tema, ¿no? Eh, Ahora, otro esquema de financiamiento es lo que se denomina el Reserve-Based Lending. Reserve-Based Lending en estricto sentido. Ojo, porque mucha gente me decía, no, es que eso no se puede implementar en México. ¿Qué es lo que ocurre? En Estados Unidos y parcialmente en Canadá, los privados son dueños también de las reservas de hidrocarburo que estén abajo de su propiedad. Entonces, con mayor razón, ellos cuando le quieren permitir a alguien que desarrolle sus propiedades, firman un lease que, by the way, toda esta es terminología derivada o símil a derecho minero, es una reminiscencia minera, ¿no? Porque al final del día el hidrocarburo es un mineral y en el siglo XIX, cuando se comenzó a desarrollar, pues se utilizó la misma terminología que se utilizaba leases, royalties, concessions, etcétera, ¿no? Pero bueno, el tema es que en México, mucha gente decía, no, es que como en México las reservas son del Estado, al final del día yo nada más tengo un derecho a explotación, sí, pero lo importante y lo que se busca con el Reserve-Based Lending, que están buscando las diferentes entidades, es precisamente poder tener esos derechos de explotación y monetizarlos, es decir, traerlos a valor presente y poderlo reflejar ese valor presente en sus estados financieros. Entonces, todas las petroleras, pues de eso viven. O sea, ¿qué es lo que busca una petrolera? Tener un contrato a largo plazo con un estado donde puedan demostrar que sí tienen el derecho a explotación y eso les permite a ellos pues estar eh, eh, subsanando, o no es el término, sería más bien estar cubriendo pérdidas en sus estados financieros. ¿De acuerdo? De ahí que el mejor negocio del mundo en relación a los bancos era siempre tener una petrolera, una minera, ¿no? Eh, Sin embargo, pues ya sabemos, hoy por hoy pues ya no existe la CNH. Hoy salió un anuncio de que sí van a haber unos contratos privados
con privados para reactivación de pozos, pero vamos a ver, la reactivación de pozos no es muy complicada, pero vamos a ver cuánto el Estado le va a querer dar a los privados, y dependiendo de eso vamos a saber si va a ser o no exitoso. Pero bueno, el problema es que la política gubernamental hoy pues no es muy propicia para esto, ¿no? Y bueno, con esto yo termino mi presentación. Aquí en la presentación, que por cierto ya la tiene el equipo del ANDE y de la Libre, para que se los pueda compartir. Aquí hay un listado de eh, bibliografía sugerida por si la quieren ver, ¿no? Pues les agradezco mucho. No sé si estoy abierto a dudas, tengo todavía algunos minutos. Gracias, buenas tardes. Una pregunta, en el esquema que presenta del Project Finance, ¿en qué convendría, conforme a la reforma energética, invertir y se le hace atractivo a los privados bajo el esquema que se propone ahora de planeación vinculante? Y con estos esquemas, por ejemplo, en los que el upstream va a estar dirigido solo a zonas específicas, o en el caso en materia energética igual, ¿se les hace atractivo invertir en eso? O sea, ¿van a dar financiamientos con un esquema como el que se prevé en la ley? Muy buena pregunta, Cintia. La respuesta es no sabemos. Y no sabemos porque el gobierno todavía no es claro respecto de qué tipo de esquemas va a proponer. Entonces, no tenemos hoy por hoy forma de poderle decir a nuestros clientes. Bueno, a ver, dicho eso, la realidad es que conocemos de sobremanera y con lujo de detalle conocemos todos los esquemas que al final del día, perdone, bueno, pero es que se me está moviendo medio raro aquí la cámara. Pero bueno, hoy por hoy la respuesta es no sabemos. No ha habido esquemas concretos propuestos por el gobierno. Los privados, al final del día, necesitan tener ese tipo de certidumbre para poder decidir qué es lo que al final del día eh, si van a estar dispuestos a entrar en este tipo de esquemas o no. Y ese es un tema sumamente importante, ¿no? Ok, muchas Y gracias. déjame, te voy a poner un par de ejemplos. En materia eléctrica, pues tenemos una restricción hoy de que el sector privado no puede participar en más del 46%. Pero no desconocemos, y aunque hay una política ahí, pues la sabemos bueno, estamos anticipando que el gobierno va a tener mucha flexibilidad en cómo implementar esa política. Entonces, ¿esto por qué se vuelve importante o por qué se vuelve relevante? Pues se vuelve importante y relevante porque eh, si yo desarrollo un esquema de gas to power en donde le voy a maquilar al Estado, pues yo necesito decirle a quien va a poner el dinero, oye, ¿cuáles son los riesgos, no? Y oye, ¿qué crees? El contrato que te van a dar, vas a tener la propiedad de los fierros, pero toda la energía es del Estado. Y muchos me han dicho, no, pero eso es igual a una IPP. Y le digo, no es lo mismo. Pero otra vez, necesito yo saber qué tipo de derechos voy a tener yo. Hoy por hoy no lo sabemos, ¿no? Hoy por hoy no lo sabemos. Entonces, también en materia de asociaciones público-privadas, ¿no? O bueno, asociaciones del bienestar, como lo quieran llamar, ¿no? Oye, se van a poder financiar vía Project Finance. Como pueden ver, es una técnica de financiamiento bastante flexible. Sí se puede ajustar a la realidad de las cosas, pero el tema es encontrar príncipes valientes, ¿no? Que estén dispuestos a entrar y desarrollar este tipo de esquemas, ¿no? Muchas gracias. Ariel, buenas No sé, tardes, te habla Azor. Oye, mi pregunta viene de los contratos de producción compartida. En los contratos de producción compartida siempre hay un operador, ¿no? Que tiene que ser un operador petrolero, y este operador petrolero tiene a sus socios financieros. Mi pregunta va
yo no ubico un contrato de producción compartida en México donde el socio financiero sea pues un estilo tipo bonista o tipo de estos que tú mencionabas. ¿Hay alguna restricción? ¿El Project Finance se puede aplicar a estos contratos de producción compartida? Eh, ¿Cómo lo ves ahí? Sí, buena pregunta, Ser, y igual y te perdiste en esa parte donde comenté que el Project Finance no se utiliza para actividades de upstream. Y no se utiliza precisamente porque no se cumple uno de los requisitos fundamentales, que es tener certidumbre en cuanto al flujo. En materia petrolera, lo que tenemos es una industria de alto riesgo y tenemos inversionistas especializados, ya sea porque son operadores o porque son financieros, pero que conocen ese nivel de riesgos. Entonces, lo que hacen por lo general, digo, no ha ocurrido en México. Bueno, en México sí hubieron RBLs híbridos, ¿no? Que yo alcancé a participar en el primero que hubo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hacen es los socios de ese tipo de actividades, lo que hacen es desarrollan volumen, es decir, no es que tengan un pozo, desarrollan volumen y una vez que ya lo tienen ese volumen, colocan en el mercado la empresa, o sea, la hacen pública la empresa. Y entonces tienes inversionistas institucionales que compran una participación en la empresa que tiene los proyectos. ¿Me explico? Pero no es que, y claro, tienen líneas de crédito abiertas sobre la base de Reserve-Based Lending, no sobre la base de Project Finance, sino de RBLs, para estar teniendo su operación andando. Pero el objetivo de Name of the Game para ellos es colocar en el mercado, o sea, crecer su proyecto y colocarlo en el mercado público. Y una vez colocado en el mercado público, por lo general, lo que tienen esas empresas es sus líneas de crédito corporativo, pero no es Project Finance. ¿Me explicó? Sí, 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 sí. Me acordé de un par de ellas, que justo traen a fondos de inversión, pero estos fondos de inversión compraron parte de estas empresas, ¿no? Ya que tenían los Correcto, proyectos andando. Entonces, sí. Gracias, correcto. Ariel. Gracias. Y disculpa, no puse atención. No, y encantado. No, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Pues si no hay más, no tengo más que agradecerles. Ahí tienen mis teléfonos y mis datos de contacto en la presentación que les va a ser extensiva la gente de la Escuela Libre de Derecho. Y bueno, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda adicional o caso en el que crean que podamos apoyarlos. Muchísimas gracias. Les agradezco. Hasta luego. Gracias, Muchas Ariel. gracias. Gracias, Ariel. Muchas gracias.